Bueno, muy buenas tardes a Alfonso y Carlos. Bueno, pues habéis visto que en el anterior se ha hablado, espérate, tengo esto aquí apretado, pero bueno, voy a intentar mantenerme, que hemos hablado mucho de ciudad, ¿vale? Que se está hablando mucho de ciudad, esta mañana hemos tenido ocasión de hablar con Miriam y Oriol sobre más temas de regulatorios, de cómo ellos visionaban la ciudad, pero en vuestro caso, que bueno, ambos sois unos enamorados de la ciudad, enamorados de lo que va a ocurrir en la ciudad y estáis todo el día planeando, identificando problemáticas de ciudad. Esta mañana y durante toda la jornada hemos hablado pues, de los cambios que se están produciendo, una servitización del real estate, en una nueva manera de consumir ese real estate que al final forma parte de la ciudad, ¿no? Y mi primera pregunta iría un poquito por ahí, o sea, ¿qué se está detectando o qué cambios se están produciendo, a vuestro modo de ver, en la ciudad como consecuencia de este cambio que estamos de alguna manera identificando durante el día de hoy aquí en esta conferencia? ¿Quién empieza? Alfonso, Bueno, pues muchas gracias, Fernando, por la invitación y por poder compartir mini entrevista con Alfonso. Nosotros no diseñamos ciudades. Nosotros, desde el punto de vista de la comunicación, lo que hacemos es observar tendencias que vosotros bien conocéis porque muchas de ellas ya han salido aquí, ¿no? Que las ciudades se están transformando es indudable. Es decir, siempre se han transformado. Es que las ciudades han sido los motores de transformación. No es que se transformen, sino que son los motores de la transformación. Lo que ocurre es que ahora los retos son tan enormes que la transformación se está acelerando. O bien, dicho de otra manera, estamos llegando tarde a lo que realmente tenemos que transformar. Va todo demasiado rápido. Va demasiado rápido y nosotros no somos capaces de seguirle el ritmo, ¿no? Como decían algunos teóricos, hemos perdido lo de la intervención en tiempo real. Es decir, diseñamos una solución para un problema y cuando lo vamos a aplicar el problema ha mutado y ya es diferente, ya no vale la solución, ¿no? Si le añadimos aspectos que han salido antes y que son auténticas amenazas, no tanto retos, sino como amenazas, que es, por un lado, el crecimiento de la población urbana. Pues vamos a perder un poco el eurocentrismo y vamos a pensar que el futuro de las ciudades no está en Europa. Las ciudades europeas son ciudades maduras, que van creciendo, que van a crecer, pero los crecimientos urbanos se van a dar en otras partes del planeta. Se van a dar en África, se van a dar sobre todo en Asia. Estamos construyendo o se está requiriendo la construcción de un Nueva York todos los meses. Es decir, llegaremos a esos 7.000 millones de urbanitas en 2050, ¿no? Pero a la vez nos tenemos que enfrentar al cambio climático, que se ha mencionado aquí, con nuestros objetivos de descarbonización. Necesitamos introducir también en la agenda, en paralelo a la descarbonización, que ya todos conocemos, la desmaterialización a través de la digitalización, de la ecoeficiencia, de la ecoinnovación. Me da igual que sea para hacer una botella de plástico como un edificio o como un nuevo barrio. Y necesitamos introducir también algo que va de la mano con la descarbonización, que es la circularidad. Tenemos que tender a tener ciudades circulares. Esto es lo técnico, pero luego socialmente sabemos que el modelo de consumo de la ciudad está cambiando porque la sociedad está cambiando, ¿no? Y las amenazas provienen de las gentrificaciones, de la turistificación, de los nómadas digitales, de los nuevos flujos de población y sobre todo de pensar y seguir teniendo en cuenta que el 30% de la población del mundo vive en asentamientos informales. Es decir, estamos sin dar respuesta al 30% de esos 4.200 millones de personas que viven en ciudades. El reto es enorme, ¿verdad? No, enorme. Y además has repasado absolutamente todos los temas a una velocidad que se ha mencionado aquí durante el día, ¿no? Y aterrizando un poco sobre las ciudades actuales, como son ya no esta mañana desde el punto de vista urbanístico, Alfonso, tú que además has viajado por todo el mundo y has participado en muchos proyectos de muchas ciudades. Claro, todo este nuevo modelo que va ligado también al modelo del trabajo, en el que bueno, pues el cambio de vida está cambiando como consecuencia del modelo del trabajo, el trabajo flexible, el trabajo híbrido, la reducción de desplazamientos, ciudad de los 15 minutos, todo esto que se ha acelerado con la pandemia. ¿En qué ves que tensiona las estructuras históricas o que las que teníamos hasta este momento, ¿no? De las ciudades dormitorios, los downtown? ¿Cómo lo ves tú desde tu experiencia? Hombre, yo creo que lo que se habla en la sesión anterior básicamente ha sido cómo se está relacionando el mundo inmobiliario y los retos que tiene con el mundo de la ciudad.
Yo creo que el inmobiliario es un gran motor de la transformación de la ciudad. Los cambios que se producen... Que la ciudad es el motor del cambio inmobiliario. Entonces ahí es un huevo y gallina, ¿no? Claro, la ciudad puede ser un elemento de inspiración para el sector inmobiliario. De hecho, las empresas que trabajan en el sector inmobiliario a nivel internacional que veo con más éxito son las que han entendido la ciudad. Entonces, la ciudad es una fuente de inspiración para soluciones inmobiliarias y al mismo tiempo el inmobiliario es un motor para transformar esa ciudad. Entonces, ¿cuáles son las tensiones que se producen? Primero, se ha producido una crisis generalizada de los instrumentos de planeamiento. Se ha dicho anteriormente, pero una crisis que no es posible pensar la ciudad a 20 años con un plan rígido. Claro. Puedes tener una visión a largo plazo. Puedes utilizar una serie de operaciones estratégicas que puedan propiciar esa transformación, pero no puedes establecer un mecanismo rígido de ordenación del territorio. Y es una cuestión que cada vez pues, hay que afrontarlo. Ahora que se ha puesto en marcha una oficina para la revisión del Plan General de Madrid... Se está Miriam esta mañana con nosotros. Sí, pues veo que están con una mentalidad mucho más abierta que hace muchísimo tiempo, pero es necesario a veces hacer cambios legislativos y también hacer instrumentos de planeamiento que sean flexibles. Otra cuestión que está muy tensionada, el tema de la relación público-privada. Todo el mundo habla de que si no somos capaces de organizar una estrecha colaboración entre el sector público y el sector privado, no vamos a ser capaces de transformar nuestras ciudades y mejorar nuestro entorno. Pero hay una falta de confianza real. Ha habido procesos, digamos, de corrupción asociados a estas relaciones, pero si no hay una relación sincera y cooperativa entre el sector público y el sector privado, no vamos a poder transformar la ciudad. Una de tus principales, digamos, actividades actuales es buscar esa conexión, ¿no? Esa conexión. O sea, transformar las ciudades a través de la colaboración público-privada. Pero no llegar al final, cuando ya está el plan hecho, que cada empresa o cada actor del sector inmobiliario trate de buscar su resquicio, su oportunidad, el más listo descubre aquella oportunidad, sino que ser capaces de que el sector privado colabore en el diseño de la ciudad del futuro. Y hay mecanismos para poderlo hacer, que colabore y que sponsorice incluso y que se comprometa con el diseño de las ciudades, porque eso va a ser muy positivo. Es decir, el pensar de arriba abajo una ciudad solamente desde el sector público lleva a unos resultados poco reconfortantes, ¿no? Y al contrario, el hiperliberalismo, dejar que cada uno haga lo que quiera, en las ciudades donde se ha aplicado ha sido también un desastre. Entonces, yo creo que esa colaboración público-privada en torno a un proyecto de futuro es importante. Y la clave, lo que puede solucionar esas tensiones de la crisis de los instrumentos de planeamiento, tensiones entre las energías del sector público y el sector privado, es no tener solamente un plan general, sino tener un proyecto de ciudad. O sea, a nivel internacional hay ciudades que son grandes y ciudades que son pequeñas. Hay ciudades que están en países ricos y otros en países pobres. Hay ciudades que están en unos climas extremos y otras no. Pero la única gran diferencia entre una ciudad y otra es que hay ciudades que tienen visión, que tienen proyecto, y hay ciudades que no han hecho ese ejercicio y para los cuales no sucede casi nada. Esta mañana hablaban de un plan estratégico más que un plan general, ¿no? De cuál es la visión de ciudad. Pero, por ejemplo, los planes estratégicos que arrancaron con el plan de San Francisco en los 80, en 1980, esos planes han sido como soluciones estándares y por igual para muchas ciudades en el mundo, que todos sabéis, pero el problema que les falta es la falta de concreción territorial, o sea, no considerar el territorio como un elemento clave de la toma de decisiones, y se han hecho como políticas sectoriales. ¿Recordáis los planes estratégicos que se han venido haciendo en muchas ciudades? Con una terapia participativa vamos a reunir al grupo que trabaja en la juventud, al que trabaja en las infraestructuras, al que trabaja en turismo. Les preguntamos, oye, ¿tú qué opinas del futuro del turismo en Madrid o del futuro de las infraestructuras ferroviarias en tal sitio? Se apuntan todas esas recomendaciones y aparecen 525 propuestas del plan estratégico de Málaga, o 300, no sé. Lo que hace falta es un proyecto de ciudad, es decir, entender el territorio, que es nuestro principal activo, es el principal activo de competitividad, es el principal elemento de diferenciación y en torno al diseño territorial inspirar las políticas sectoriales. Si os dais cuenta, casi todos los municipios, casi todos los gobiernos regionales y casi todos los gobiernos nacionales
regionales, trabajan con políticas sectoriales. En una dirección, en otra, pero no se produce confluencia apenas. En torno a los proyectos realmente de carácter estratégico, territorial, es donde puede confluir la energía del sector público y del sector privado. ¿Y cuál es, a vuestro modo de ver, el modelo de ciudad al que vamos, que de alguna manera palía o mejora la calidad de vida de las personas, impacta en la vida de las personas, en la sociedad, sea sostenible en el tiempo, todos estos temas que has comentado tú antes también, Carlos? ¿Hacia qué modelo vamos? ¿A un modelo que se ha mencionado esta mañana, policéntrico, mantener las centralidades tan fuertes que tenemos hoy día? ¿Cómo veis el modelo de ciudad? ¿Cuál es vuestro, digamos, es uno o son varios? Yo creo que no hay un modelo de ciudad. Hay muchos, muchísimos. De hecho, no sé, me atrevería a decir que cada ciudad tiene su modelo. Hay prácticas replicables y soluciones que son válidas para el conjunto del entorno urbanizado. Pero un poco en la línea de lo que decía Alfonso, de la planificación y de saber hacia dónde vamos. Cada ciudad tiene que saber hacia dónde va. Y no competir directamente. Pero no hay nada común en ese hacia dónde vamos. Claro, o sea, hay cosas comunes, o sea, tú lo has comentado. Sostenibilidad, accesibilidad de vivienda, reducir, digamos, el commuting, movilidad, o sea, hay muchísimos temas comunes. Yo todo eso ya ahora mismo lo doy por hecho. Ya. Estás 10 años también por delante. Claro, ¿no? y me refería más a identidades, a relación con el territorio, a conceptualización de lo que realmente es la ciudad. Esta mañana leía el último informe del Centro de Investigación de la Comisión Europea, porque siempre decimos que poquito más de la mitad de la gente vive en ciudades. Ellos dicen que es un 75%, porque incluyen los distintos niveles de urbanización. Es decir, tenemos que saber relacionarnos otra vez de una manera más natural con el territorio, mirar desde la perspectiva, cuando no es el caso, que en España son muchos, como área metropolitana, con esa interconexión policéntrica de la que hablabais antes, que más que una ciudad policéntrica es la comunicación de muchas ciudades, pero que no compitan. Si yo en el sur del área metropolitana de Madrid estoy apostando por la investigación aeroespacial, que no lo haga una ciudad del norte, que se dedique a investigar pues, alimentación sana. Si hablas de la importancia de la identidad de cada, la importancia de cada población o cada centro, ¿no? Si las ciudades han degradado en las últimas décadas, es, en cierto modo, no solamente porque hayan crecido mal y porque su huella ambiental o de carbono y sus desigualdades se han disparado, sino porque hubo un momento en que la gente le dio un poco lo mismo el tipo de ciudad en la que vivía. Y mientras a mí me vaya bien, a mí esto de la ciudad, déjame. Ahora ha habido una recuperación de ese sentido de la identidad, no solamente por lo de la pandemia y cosas de estas, sino en términos generales comienza a haber una mayor complicidad de los ciudadanos con los entornos en los que se vive y cada vez la gente es más exigente. Posiblemente por el tema hay elementos que impulsan esta nueva identidad o compromiso, la contaminación del aire. Ahora mismo la gente se preocupa por el aire que respira. Hace 20 años era muy diferente, ¿no? El tema del cambio climático está condicionando muchísimo los entornos y el uso de la materia, de la energía y de los consumos en general, ¿no? Y la gente empieza a querer vivir en ciudades amables, habitables, sanas, cercanas, esa cercanía de la proximidad de la que hablábamos antes. Milán lo que ha hecho es dividir la ciudad en 88 ciudades. Y les llama unidades de vida. Y dentro de su enfoque general de planificación, lo que quiere ser Milán dentro de 20 años, quiere una ciudad de proximidad, pero mucho más, porque tiene 4 elementos el plan, que es proximidad, sostenibilidad, equidad y belleza. La belleza, ahora que estamos intentando impulsarla desde la nueva Bauhaus europea y demás, es decir, para Milán la belleza es un elemento de cohesión social, ¿no? Y por supuesto equidad, acabar con las desigualdades, ¿no? Sí, pero que esas características podrían ser comunes a todas las ciudades, con unos mínimos que si no, no voy a vivir ahí. No, está claro. Yo creo que el siguiente, esta mañana a primera hora había una ponencia, Alfonso, sobre placemaking, ¿no? Sobre de qué manera consigues generar un lugar con unas ciertas características, aparte de las básicas que yo creo que tendrían que ser todas las que tú has comentado, Carlos. Hay una competencia a nivel internacional y mundial entre ciudades también, ¿no, Alfonso? Sí, y de hecho el placemaking, es decir, es un elemento fundamental, porque en las ciudades, a medida en que alcanzan ya un cierto nivel de complejidad, el tema de la movilidad es muy relevante.
Y la movilidad guarda mucha relación con el placemaking, con la capacidad para crear espacio público. Entonces, ese equilibrio a nosotros nos parece fundamental. Respondiendo a tu pregunta inicial, ¿cuál sería esa ciudad para el futuro? Yo diría dos cosas. Una, trabajar a la escala de las superciudades. Superciudades quiere decir no delimitaciones administrativas para hacer planes generales. Por ejemplo, en el caso de Madrid, tenemos la suerte de que la realidad funcional de Madrid se corresponde con una realidad administrativa que es la comunidad autónoma. Entonces, hay casi en una isócrona de 1 hora aproximadamente, considerando los trenes de alta velocidad Segovia, Toledo y Guadalajara, ahí tenemos 8,6 millones de personas. Es una ciudad relativamente compleja. Entonces, poder abordar esa escala con coherencia. Por ejemplo, a veces se intentan resolver los temas de movilidad en el centro de las ciudades habilitando un carril bici aquí o peatonalizando una calle allá. Cuando, por ejemplo, en el caso de Madrid, desde Alcorcón al centro de Madrid se desplazan 35.000 personas todos los días a trabajar. Desde el centro de Madrid a Alcobendas se desplazan 70.000 personas todos los días a trabajar. Desde Tres Cantos, que está ahí arriba y tiene 3.000 empresas, se desplazan 21.000 personas todos los días a trabajar a Tres Cantos. Y de allá vienen 11.000 aproximadamente. Es decir, tú no puedes resolver desde una visión sistémica las tensiones de tráfico del área central de Madrid dentro de la M30 si no equilibras los usos en el entorno. Es decir, un elemento fundamental para definir una ciudad coherente en el futuro es la escala del territorio, o sea, entender la realidad funcional de la ciudad. Y curiosamente, aunque parezca absurdo, casi ninguna ciudad en el mundo de escala metropolitana grande aborda un plan de ciudad. Abordan los planes de las áreas administrativas correspondientes. Ese es un tema. Y otra cuestión es... Y ahí, perdón, en esas comunicaciones, lo que comentaba antes Javi Creus, también la importancia de no solamente generar esas conexiones centralizadas, radiales, sino realmente la interconexión entre todos los... Que es lo que nosotros llamamos los corazones de barrio. Nosotros preferimos no llamarle la ciudad de los 15 minutos, porque una ciudad es más que los 15 minutos. Una ciudad necesita conectividad, necesita... Sí, bueno, Javier hablaba un poco de la ciudad de los 15 minutos en cuanto a mi relación inmediata del día a día, tal, y la del 45 minutos es más amplia, correcto. Exactamente. Yo prefiero llamar corazón de barrio, que es lo que hicimos en Bilbao hace 7 años, ha funcionado muy bien. El alcalde de Bilbao dijo, no quiero tener una ciudad centro y periferia, sino una ciudad completa. Entonces, aquel alcalde que murió ya, Iñaki Azcuna, pues planteamos un proyecto que eran los corazones de barrio, 10 barrios, cada uno con su personalidad, con su carácter e interconectados, ¿no? Y en el caso de Madrid también, a nivel de distritos, se podría plantear una articulación policéntrica metropolitana. Entonces, por una parte, entender la complejidad de la relación metropolitana. Pero hacia el futuro hay un proceso que se está produciendo. Hace 20 años, las ciudades que más crecían eran las megaciudades, las ciudades muy grandes. Sin embargo, recientemente y en los próximos 20 años, las ciudades que más van a crecer son las ciudades de tamaño medio. Están creciendo mucho más rápidamente y ahí es mucho más fácil conseguir un equilibrio entre competitividad económica, sostenibilidad ambiental y cohesión social. Entonces, ¿cuál es el problema que tienen las ciudades medias para ser relevantes a nivel global? Pues que le falta masa crítica. Masa crítica para tener buena conectividad internacional y tener aeropuertos, masa crítica para tener una diversidad de oferta universitaria o para tener servicios financieros sofisticados. Entonces, ¿cómo pueden las ciudades medias sobrevivir en un entorno tan complicado? Pues colaborando unas con otras, creando sistemas urbanos. Y es lo que desde hace 25 años nosotros llamamos diamantes territoriales, estructuras policéntricas. Eso es el futuro de los territorios. Si uno mira, por ejemplo, no sé, el sistema de ciudades de Estados Unidos, pues hay un corredor al este entre Washington y Boston, Washington, Filadelfia, Nueva York y Boston, que está perfectamente integrado. La gente, gran parte del talento que trabajan en las 70 universidades de Boston viven en Nueva York. Y en las 80 universidades que hay en Filadelfia, pues gran parte del talento también está allí. O la complementariedad entre la capital política de Washington y la capital financiera de Nueva York. Esos motores perfectamente integrados son los motores de la economía mundial, no Boston aislado o otros elementos aislados. Y dentro de la península ibérica ves, por ejemplo, el diamante Madrid, Valencia, Barcelona, que ya tiene alta velocidad en algunos de sus lados, que tiene un diamante grande, además. Un diamante... Claro. Por ejemplo, Madrid es uno de los nodos logísticos más importantes del sur de Europa porque tiene 2 puertos estupendos, uno en Valencia y otro en Barcelona. Y los puertos secos están aquí. Pero es que además tiene el de Bilbao, tiene el de Algeciras y tiene una red radial. Es decir, que entender la ciudad fuera del contexto territorial es una miopía innecesaria. Carlos.
¿Algo que apuntar Bueno, a lo que está comentando no, Alfonso? sí. Es cierto que, y esto lo tiene muy estudiado No Habitat, que son las ciudades intermedias las que están creciendo más que las megalópolis. Ya han llegado a Pero entiendo que por calidad de vida, entiendo, ¿no? Claro, Porque capitales de provincia en España y tal, pues siempre han... Claro, bueno, hablando un poco más a nivel mundial, las grandes megalópolis ya no dan respuestas, que es lo que va buscando la gente a las ciudades, nuevas oportunidades. Ya no tienen remedio. Cuando la Esas ciudad, esas ya no tienen bueno, remedio. estáis viendo que Yakarta la van a abandonar y están construyendo una nueva capital en Borneo. Es decir, puede ser un ejemplo de lo que está pasando con estas megaciudades mal hechas, con unos cinturones de asentamientos informales espectaculares y sin ningún tipo de servicios de calidad, ¿no? Entonces, son las ciudades intermedias las que pueden atraer ese talento y esas nuevas capacidades en una era más digital, además, donde la conectividad no solamente es física, sino también es digital, y pueden atraer talento y, por tanto, masa crítica, empresas y generar más complejidad urbana, ¿no? Y más ahora que tenemos la agenda urbana, no solo la mundial, sino la española, y los planes de acción de muchísimas ciudades que se han anticipado a los nuevos fondos europeos y van a enfrentarse a ellos con una agenda urbana y un plan de acción. Esto no ocurrió en los fondos anteriores, que llegaron del cielo y nadie sabía muy bien qué hacer con ellos. No, es que hay un 80% de falta de ejecución o algo así, es decir, es que ha sido digamos, entre comillas, un fracaso. En cambio, ahora las ciudades van a solicitar esos fondos con plan de acción y con agenda urbana. Es decir, ya saben para lo que van a recibir el dinero. Y yo creo que esto va a ser una diferencia brutal respecto al anterior ciclo de fondos europeos para la urbanización. O sea, ¿creéis que a nivel de política global, mundial, digamos, de foros internacionales en los que sé que también asistes tú habitualmente, hay una voluntad de tratar todos estos temas? Sí, vamos, como nos dice que se nos había acabado el tiempo. Se nos ha acabado, pero bueno. Sí, pero una idea que os quería a la última ronda. Comenta tú algo y tú algo, Carlos, y ya está. En defensa de la profesión de los urbanistas y de los arquitectos, ¿no? Yo creo que el magnetismo de una ciudad viene derivado de la calidad de su diseño. O sea, invertir en planificación urbana, invertir en urbanismo, en diseño urbano, es un elemento fundamental para generar magnetismo y atraer inversión. Fijaros, por ejemplo, Málaga, que después de la pandemia ha atraído a 50.000 jóvenes del norte de Europa que han venido a trabajar como nómadas digitales en ese entorno, ¿no? Y tú conoces muy bien la parte esta de Málaga. Entonces, yo creo que uno de los factores claves de competitividad de una ciudad, uno de los factores claves de magnetismo y de capacidad para atraer personas, para atraer inversión, para atraer iniciativas, es tener un buen diseño urbano, tener una buena estructura de la ciudad, ¿no? Carlos. Sí. No, estoy plenamente de acuerdo. Es decir, la gente querrá vivir en ciudades donde viva bien, donde el entorno sea saludable. Y muy brevemente, ya por terminar, algo que tenía aquí en la agenda apuntarme, y quiero el tema de la resiliencia de las ciudades, con lo que ha pasado ahora mismo en Valencia, y este tipo de fenómenos y tal. Es otro temazo, ¿no? Para empezar a pensar, que no sé cómo de presente está hoy día. Creo que nos ha pillado por sorpresa a casi todos, ¿no? Por sorpresa no tanto, ¿no? Bueno, me refiero en cuanto a la estructura. Sabíamos lo que no, pero que se sabe ya que determinados sitios de la ciudad son inundables y ya se sabe desde hace 20 años. Las cifras son espectaculares. Hay 1.400 millones de personas en el mundo viviendo en zonas inundables. Hay 2.000 millones viviendo en ciudades costeras que van a tener un problema con el incremento. Van a desaparecer. Y otros 2.000 millones que saben que ya la temperatura les va a llegar a 2 grados en 2040. Es decir, la adaptación, mitigar emisiones para combatir el cambio climático es fundamental en las ciudades, movilidad y edificación sobre todo, pero ahora lo que hay que invertir es en adaptación y en resiliencia urbana, sin duda. Ayer me llamó un amigo que es geógrafo, él es de Mallorca, y dice, que me están llamando de Valencia y tal, preguntándome, si dice, solamente se acuerdan de los geógrafos cuando hay eventos climáticos adversos, ¿no? Pero yo creo que aportando, digamos, una brevísima reflexión a este tema, yo creo que si se trabaja a la escala del territorio, donde los elementos naturales, la topografía del territorio, los corredores ecológicos, son los que inspiran la organización territorial, no pasarían fenómenos de esta naturaleza, ¿no? Yo creo que inspirarse en la naturaleza, diseñar con la naturaleza, es un elemento fundamental. Ahora bien, si se diseña a través de las delimitaciones administrativas de los términos municipales, es imposible. Cada municipio trata de suplir todas sus necesidades. Visión de gran angular. Claro. Yo creo que el cambio que se va a producir, y yo creo que un cambio de calidad hacia el futuro, es pasar de la cultura urbana a la cultura territorial. Poco se habla de las ciudades biomiméticas. Sí. Muy bien.
Bueno, Bueno, maestro, ¿qué? bueno, pues nada, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Se nos ha ido el tiempo volando. Gracias.